Pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, Crimen y Confinamiento, esta iniciativa Quédate en Crímina que hemos hecho, bueno, pues un poco con dos objetivos. El primero de ellos esencial es entretenernos, porque hay gente que nos entretiene hablar de estas cosas y discutir sobre lo que viene desde distintas perspectivas. El segundo principal, en efecto, es debatir en torno a los temas, digamos, que van a surgir en torno a todas las implicaciones que tiene la crisis de la pandemia del coronavirus, también en el ámbito de la justicia, también en el ámbito de la justicia penal, del delito, etc. Este es el tercero de los seminarios, el último, en principio, de los 3 webinars que hemos organizado. El primero nos centramos en aspectos, digamos, criminológicos centrados en la delincuencia intrafamiliar, esencialmente, que tenía lugar en el hogar. Ya estamos viendo algunos datos, algunas de las cosas que nos dijeron los expertos ya estamos viendo que se están certificando. El segundo lo centramos en digamos, las implicaciones que iba a tener para la delincuencia urbana y para la cibercriminalidad. Y el tercero es, aparentemente, con este título que tiene Pandemia, Estado, Seguridad y Derechos Humanos, aparentemente es un cajón desastre. Y yo creo que no solo aparentemente, pero es probablemente el gran cajón desastre. Es decir, lo que pretendemos hoy es algo muy complicado y, por tanto, yo creo que tenemos que reconocer que no vamos a alcanzar a discutir todos los aspectos, ni siquiera la mitad de los que vienen, porque todos sabemos además que las implicaciones que esto va a tener son a corto plazo, son a medio plazo, pero van a ser muchas más las que va a tener a largo plazo, muy probablemente. Por tanto, hoy lo que vamos a intentar es tener una visión sobre, digamos, cómo de algún modo tiene que responder y ha respondido y debiera responder el Estado desde una perspectiva de seguridad, de justicia y de derechos humanos bueno, pues a esta crisis y a lo que de ella se va a derivar. Tenemos 4 ponentes que yo creo, 4 ponentes más una sorpresa de última hora. Tenemos 4 ponentes que yo creo van a dar una visión fantástica al tema. Hemos intentado, es decir, que sean un espectro amplio de perspectivas. Tenemos en el fondo, pues tenemos un constitucionalista, un politólogo, una penalista y un criminólogo, que además van a tratar en principio aspectos ya muy definidos, ahora lo irán explicando ellos, pero que yo creo que van a acabar convergiendo y vamos a tratar de que así sea desde esa perspectiva de hablar de la respuesta estatal, de cuál es el papel del Estado, cómo, es decir, debe responder los retos para la ciudadanía y para la sociedad que tiene el Estado con la respuesta jurídica a esta pandemia. Y después tenemos, en efecto, como habréis visto, una estrella invitada de última hora que se ha sumado, que en principio no está entre los ponentes, pero al que yo no voy a, es decir, no puedo evitar darle la palabra. Se la daré en último lugar por si quiere hacer cualquier comentario después de las intervenciones iniciales. Ya sabéis la dinámica, para los que no la vuelvo a repetir. Una intervención inicial, 5 o 6 minutos de cada uno de los ponentes. El orden va a ser un poco por generalidad, especialidad de la temática. Va a empezar... no los he presentado, por cierto, voy a hacerlo muy brevemente. Tenemos a Miguel Presno, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. En segundo lugar intervendrá, no voy a decir nada más porque todos ellos son de sobra conocidos y si no tenéis un problema. El segundo es Antonio Díaz, que es profesor en la Universidad de Cádiz, experto en seguridad. Él es de origen politólogo, pero experto en seguridad e inteligencia. La profesora Cristina Rodríguez Yagüe, que es una estrella emergente o más bien emergida en Derecho Penitenciario, profesora de Derecho Penal, y Abel González, que es criminólogo, former police officer, como se decía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero criminólogo y especialista en policing y en estas materias. Y tenemos con nosotros, como digo, de invitado, estoy invitada a Luis Alberto Arroyo Zapatero, que me llamó el otro día y me dijo, yo quiero asistir al seminario, y aquí está el inefable catedrático de Derecho Penal. Bueno, no voy a hablar de Luis,
que también nos acompaña. Por tanto, haremos una intervención inicial, 5 o 6 minutos, después yo haré algunas preguntas, los ponentes, los que quieran intervenir, por favor, el viejo truco de levantar la mano, y desde el momento en que terminen las intervenciones iniciales, por favor, ya podéis empezar a hacer preguntas en el debate que bueno, intentaremos responder a ellas por un orden de first come, first served. Así que, si os parece bien, muchas gracias, sobre todo a los ponentes, por haber aceptado, además todos como si no tuvieran otra cosa que hacer, cuando parece que es cierto que no tienen otra cosa que hacer, pero no es verdad, porque vamos hasta arriba, no sé vosotros, pero todos vamos muy liados. Así que muchísimas gracias a los ponentes por haber aceptado estar con nosotros, y a los que estáis ahí también muchas gracias por asistir. Y bueno, tiene la palabra Miguel Ángel Presno Olivera. Miguel, cuando quieras. Buenos días, no sé si me escucháis bien. Sí. Sí, vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Es que tengo congelada la imagen. No sé si es por una mala calidad de mi red o es general. En todo caso, quiero felicitar a Fernando y a todo el instituto por esta iniciativa, que me parece del máximo interés, y bueno, es una manera de buscar complicaciones en una situación complicada, pero eso desde luego es de agradecer, y bueno, demuestra la versatilidad de la universidad y eso que se dice habitualmente de hacer transferencia social, ¿no? Bueno, parafraseando una expresión muy conocida de amanece que no es poco, seguramente aquí el único contingente soy yo y todos vosotros sois necesarios, ¿no? Yo voy a hablar desde una perspectiva constitucional, porque, como también es conocido, esta situación tiene una obvia implicación constitucional en relación con la declaración del estado de alarma. Como seguramente saben todas las personas que nos ven o que nos están escuchando, es la segunda vez que tal cosa ocurre en España. La primera vez ocurrió en el año 2010 con el tema de los controladores aéreos, pero era algo muy diferente a lo que estamos padeciendo en la actualidad. Y voy a tratar simplemente de explicar bueno, si hay un fundamento constitucional para la declaración del estado de alarma y si las medidas que se han ido aprobando a partir del decreto que se acordó dicho estado de alarma, pues se corresponden con lo que está constitucional y legalmente previsto, ¿no? Bueno, en cuanto a la primera cuestión, a mí me parece indiscutible que sí se da la premisa para declarar el estado de alarma. La Constitución no es clara al respecto, pero la Ley Orgánica del año 81 contempla como uno de los supuestos para declarar el estado de alarma, precisamente habla de una grave crisis sanitaria y ejemplifica hablando de epidemias. Por tanto, desde ese punto de vista, sí es indiscutible que estamos ante una epidemia, también es indiscutible que en principio se puede declarar el estado de alarma. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Cuál es la segunda cuestión? Bueno, la segunda cuestión fundamental es si las medidas, y yo me voy a centrar sobre todo por lo que tiene que ver también con el tema del orden público y de las libertades, si las medidas concretas que se han aprobado en el decreto y luego que se han ido desarrollando encajan en lo previsto para el estado de alarma. El estado de alarma supone una limitación básicamente de la libertad de circulación y de movimientos, pero ojo, no una prohibición. Para establecer una prohibición intensa de este derecho fundamental habría que acudir al estado de excepción. ¿Y por qué no cabría acudir al estado de excepción? Bueno, desde mi punto de vista, porque no se da la premisa, que es una situación de grave desorden público. Yo creo que todos los presupuestos que justifican la declaración del estado de excepción tienen como elemento común que hay un grave desorden público. Y afortunadamente nosotros no estamos ante una situación de grave desorden público, sino ante una grave crisis sanitaria. Ahora bien, sí, por tanto, la declaración del estado de alarma, no a la declaración del estado de excepción, y la cuestión clave es si las medidas concretas que se están aplicando encajan en el tipo del estado de alarma o son más propias del estado de excepción. Es decir, si estamos ante una limitación de la libertad de circulación. Hemos tenido un pequeño problema, creo. ¿Puede ser? Sí. Eso parece. Se nos ha caído. Sí. Miguel, ¿nos oyes?
Bueno, ha salido Miguel. Vamos a continuar. Yo me imagino que se volverá a conectar y Javier le dará acceso. Vamos a ver si podemos solucionarlo. En todo caso, si os parece bien, continuamos con la intervención. Se ha quedado justo diciendo si las medidas se correspondían efectivamente con el estado de alarma o había alguna medida que había excedido ello. Yo creo que vamos a continuar con la intervención de Antonio. Y Antonio, lo único es que si vuelve Miguel, a lo mejor le damos la palabra para que cierre, si te parece bien. Vale, pues actívate y cuando quieras. Actívate el micrófono. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bien, buenos días. También como todos, agradecerte, Fernando, la invitación y agradecer al centro la organización de esta actividad, que dice mucho también de la universidad y del sector público. Me pedías mi contribución, mi reflexión sobre el impacto en la seguridad de la acción o en la acción del Estado. Aunque parezca extraño, me remonto a la caída del muro de Berlín. Puede parecer que estamos en Parque Jurásico, volviendo a un entorno muy antiguo, pero para entender lo que está pasando ahora, por qué ha pasado y sobre todo qué es lo que va a pasar a partir de ahora, hay que entender de dónde viene esto. Viene de la caída del muro de Berlín. En la caída del muro de Berlín, las dos dimensiones de la seguridad, la interna y la externa, van a fusionarse. Antes habían sido ámbitos separados. En el interno teníamos un tipo de delincuencia muy clara y en el exterior teníamos básicamente actores estatales que luchaban en una guerra ideológica por proyectos de sociedad. Las respuestas, además la gestión de la seguridad era a largo plazo. Las amenazas evolucionaban de una manera muy lenta y eso permitía tanto a la dimensión exterior como al interior de la seguridad, criminal y militar, si queremos llamarla, le permitía que se fueran adaptando, fueran adquiriendo material, fueran evolucionando su doctrina, su forma de evolución, etcétera, etcétera. Y además las respuestas estaban basadas sobre todo en una dicotomía entre, un conjunto entre disuasión y represión. Primero disuadíamos y si no reprimíamos. Eso cambia con la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín comienza a fusionar ambos elementos y elementos de la seguridad exterior, seguridad militar, empiezan a entrar en ámbitos de la seguridad interior. Una visión, yéndonos al presente, una visión de las más claras es los ejércitos en el siglo XVIII, guerras napoleónicas, XIX, luchaban en el exterior, en los prados, y ahora vemos que la amenaza llega al centro, al corazón de nuestras ciudades. Charlie Hebdo. Dos terroristas con arma de guerra atacando a un policía local. Un concierto en Manchester siendo atacado por un terrorista a un concierto infantil. Es decir, esos actores han ido entrando en la esfera interior. Solo esta disolución del muro de Berlín nos hace entender, por ejemplo, el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa está en 55 países. Eso, durante la época de la Guerra Fría, hubiera sido inviable. El 11 de septiembre supone el primer punto, el primer toque de atención de que el mundo ha cambiado y no se está adoptando las medidas de seguridad adecuadas. El 11 de septiembre es la manifestación de un extraño fenómeno donde hay actores ya subestatales, que ya no son actores estatales, que atacan con medios novedosos el corazón de nuestras ciudades. Otro de los elementos interesantes del 11 de septiembre es que ya desaparece el concepto temporal, es decir, pasamos de una amenaza, evolucionamos del mero riesgo a la catástrofe. Estamos viendo el telediario y de repente nuestro mundo cambia, se ataca a las torres. Lo mismo sucederá con el COVID-19, la COVID-19. Hace 2 meses éramos felices, teníamos planes hasta para Semana Santa y de repente estamos en casa encerrados. La evolución de las amenazas hace que el Estado no pueda basarse en esos dos elementos de disuasión y represión. Y los medios, evidentemente, que el Estado debe ejecutar también cambian. Hay un elemento interesante aquí que es el concepto de guerra. Durante la retransmisión del 11 de septiembre de los atentados, Jesús Hermida, el famoso periodista español, dijo, los Estados Unidos están en guerra. Todavía no saben contra quién, pero están en guerra. Vuelve a aparecer el concepto de guerra. ¿Guerras contra un virus? No. Los elementos de la guerra eran para actores y un modelo diferente basado en disuasión y represión. ¿Qué nos encontramos ahora en el post? Digamos, uno de los problemas del 11 de septiembre fue centrar todas las medidas en el terrorismo. John Negroponte publicaba hace 2 días un artículo diciendo que el COVID-19
es el último clavo en el ataúd de la concepción de la seguridad interior basada en el terrorismo. Hay otras muchas amenazas que ponen en riesgo nuestra seguridad. Es cierto que de nuevo, guerra contra el terror, aparecen elementos como la implicación de las Fuerzas Armadas, el uso de la tecnología, la cooperación internacional, que son elementos que tenemos ahora. Pero, y voy terminando mi posición inicial, ¿qué es lo que va a suceder o qué debe suceder a partir de ahora si entendemos esta evolución? Primero es que debemos comprender que la seguridad está basada en multiactores. Son muchos actores los que van a poder poner en jaque nuestras sociedades. Y ya no solo actores subestatales como Al-Qaeda, son incluso virus los que pueden poner en jaque nuestras sociedades. Algo que se alertó ya hace décadas. Otro es la aparición de nuevos elementos para nuestra seguridad como la ciencia. Es decir, los laboratorios, la universidad debe recibir muchísima más financiación a la hora de diseñar elementos previos, preparatorios para luchar contra estas amenazas. Un elemento importante también es el papel de la opinión pública. Durante las guerras, la opinión pública, la sociedad se la movilizaba. Ahora mismo se nos ha desmovilizado. Nuestra función es que no estemos en el sector y dejemos actuar al Estado. Eso es un cambio con respecto a la percepción previa. Y yo creo que la más importante es el concepto de prevención. Es decir, todas las amenazas que vamos a recibir a partir de ahora son diferentes. En mi opinión, se van a basar en que vamos a tener crisis mucho más recurrentes, mucho más frecuentes. Las crisis ya no van a ser cada 30, 40 años, como sucedían en los siglos XVI, XVII, XVIII, ya no van a ser cada década, como sucedían durante los años 70, 80, caída del muro, Vietnam, Shah de Persia, cada 10 años sucedía algo. Esos ritmos se van a cortar. Por lo tanto, ahora vamos a ver crisis mucho más rápidas, mucho más impactantes y mucho más frecuentes. Eso significa que no podemos, por supuesto, basarnos ya en los principios de represión y disuasión, sino de prevención. La única forma de luchar contra estas amenazas es preverlas y desactivarlas con antelación. Y eso supone, y termino, un problema con respecto al ajuste del sector público, de la seguridad pública, de la administración pública, que está basada sobre todo en el control. Estructuras muy poco dinámicas, muy poco imaginativas a la hora de anticiparse a amenazas. Por lo tanto, el reto que tiene el sector público, que tienen los estados, es enorme. Podemos hablar luego de tecnología, pero el impacto va a ser enorme porque va a suponer que una estructura weberiana pensada en el control deba repensarse para estructurarse de una forma preventiva, que es algo que no está en su propio ADN. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Justo a tiempo ha llegado Miguel. Vamos a ver si no hay problema. Te estábamos oyendo perfectamente, de decir, hasta el momento en que se ha congelado la imagen de forma definitiva. Nos estabas hablando de si las medidas que se habían aplicado eran efectivamente las medidas del estado de alarma. Así que gracias por volver y continúa cuando quieras, Miguel. Nada, tengo muy mala conexión con la red. Yo creo que es un problema doméstico mío, no vuestro. No quiero insistir mucho más porque no sé si se va a mantener, ¿no? No, básicamente mi idea era esa, un poco lo que creo que traté de poner de relieve, ¿no? Que las medidas son especialmente intensas, seguramente porque son las únicas que se pueden adoptar en este momento para tratar de contener la epidemia, ¿no? Pero desde luego nos deben hacer reflexionar sobre la necesidad de una ley que regule estas situaciones, no de una ley del año 81, una ley del siglo XXI, que contemple que las epidemias del siglo XX ya no son las epidemias del siglo XXI. Estamos en eso de Ulrich Beck, ¿no? De la sociedad del riesgo global, y seguramente, bueno, también los estados se ven obligados a tratar de dar respuestas a una serie de problemas que trascienden a su capacidad de dar respuesta, ¿no? A su capacidad de control. Y nuestra legislación, en este caso, se ve también las propias carencias de nuestro Estado de Derecho, ¿no? La necesidad de que los poderes públicos actúen sometidos a las normas en este caso que de modo genérico prevé la Constitución y que la ley desarrolló en el año 81, pero que está claro que son insuficientes para hacer frente a situación como la que estamos padeciendo. Muy bien, pues gracias Miguel. Ya habéis convergido en distintas consideraciones, con lo cual perfecto. Y ahora es el turno de Abel para que nos hable un poco desde la perspectiva policial de la respuesta del Estado de lo que estamos teniendo. Abel, cuando quieras. Muy bien, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente.
Perfecto, pues nada, en primer lugar darte las gracias, Fernando, por invitarme a estos webinars, porque estar con compañeros de este nivel para mí es un verdadero honor y sobre todo un lujo. Y también a Crimina por la organización de estos webinars, que como ya han dicho mis compañeros, pues es algo que yo creo que era fundamental y siempre estáis vosotros ahí al pie del cañón para la comunidad criminológica, tenernos siempre alerta. Bien, lo primero que me gustaría comentar es algo que ya se ha dicho en el resto de seminarios, en el resto de webinars, y que Fernando ha dicho al principio. Desde el punto de vista criminológico, pues tenemos una serie de constructos teóricos que sí nos pueden orientar por dónde pueden ir las cosas y sí nos pueden orientar también dentro de la función policial, porque como ha dicho Antonio, precisamente nuestras instituciones deben reorientarse más que al control a esta prevención. Y no solo en el ámbito de la seguridad, lo estamos viendo en el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario nos ha pillado con el que ha cambiado. Nuestro sistema sanitario no estaba preparado para hacer frente a estas amenazas, aunque sí había voces que estaban advirtiendo, y bueno, eso ya es otra cuestión. Sin embargo, en este sentido, aparte de que sí tenemos en criminología una serie de teorías, una serie de constructos que sí nos pueden ayudar, no se está haciendo mucho caso, igual que tampoco se está haciendo caso en el mundo sanitario. Y no se está haciendo caso porque ni siquiera tenemos acceso a los datos. Esto es otra de las cuestiones que ha salido en el segundo webinar, en el que en otros países pues bueno, tienen datos casi en tiempo real para saber qué es lo que sucede. Nosotros, y lo que yo voy a contar aquí, hay que cogerlo con pinzas porque, claro, son datos de declaraciones de mandos policiales, lo que aparece en la prensa, pero no tenemos datos oficiales y con esto es muy complicado. Y como digo, no se ha hecho en el mundo sanitario, no se ha hecho para controlar esta crisis desde el ámbito sanitario porque no sabemos, no tenemos cifras de lo que está pasando, no sabemos cuál es la realidad de ese problema tan grave. No sabemos siquiera si los infectados son los que son, si los muertos son los que son, pues imaginaos qué va a pasar en el mundo de la seguridad, qué vamos a saber nosotros de lo que está pasando. Por eso lo que voy a decir pues lo vamos a coger un poco con pinzas, si os parece, porque tampoco vamos a tener evidencia empírica de lo que estamos diciendo. Sí es cierto que algunas cuestiones que se han comentado, sobre todo las que tienen que ver con la teoría de las actividades cotidianas, que por cierto también se ha hecho eco Europol en uno de sus últimos informes sobre la delincuencia y la crisis durante qué va a pasar con la delincuencia durante esta crisis de COVID-19, que al final os comentaré algunas cuestiones relacionadas con ese informe para ver por dónde van los tiros. Pues evidentemente accidentes de tráfico hay muchos menos, robos de la calle hay muchos menos, y sobre la violencia intrafamiliar pues no sabemos si está aumentando, si sabemos que han aumentado las llamadas. El trabajo policial en este momento está también sobrecargado, sobre todo con las llamadas, no con los avisos ni con intervenciones en la calle, sino con las llamadas. Esto lo he contrastado también con algunos de mis alumnos que están al pie del cañón y sí me han comentado que efectivamente, como ha salido en prensa, han aumentado las llamadas en el ámbito de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, pero no así han aumentado las intervenciones. Es decir, que la gente está llamando pues más que nada para quejarse. O algo que se trataba aquí con esos policías de balcón, ¿no? Llamo porque mi vecino está paseando 7 veces al perro. Esa es la principal carga de trabajo que tiene y en este sentido es hacia donde se ha reorientado la función policial en este momento. Se están realizando muchísimas más labores en cuanto a la coordinación, primero la coordinación con seguridad privada, la coordinación con fuerzas armadas, que este es otro panorama interesante para el que tampoco estábamos preparados. ¿Qué hacemos con el ejército cuando está en las calles, cuando está patrullando, cuando está haciendo controles? Y eso es algo que se está haciendo a marchas forzadas y, como digo, pues sobre todo está centrado en la aplicación de estas medidas. Pero hay un problema fundamental y es que cada policía, el modelo policial español que tenemos, cada policía está interpretando las diferentes medidas como quiere. A mí me ha llegado órdenes de servicio de policías locales, cada policía local pues lo está interpretando de una manera que puede estar abierto, que puede estar cerrado. Los talleres, por ejemplo. Si me encuentro un taller abierto y me dice que es que está arreglando ambulancias, puede estar abierto, no puede estar abierto. Es decir, todo nos ha pillado tan a contramano que incluso en este ámbito la función policial está adaptándose. Voy a deciros que mi primera impresión es que esta adaptación no está siendo mala, está siendo buena para lo que se tenía. Sí hemos visto que hay quejas sobre la protección que pueden tener y sobre esto pues en diferentes sindicatos también están protestando, que tampoco hay protección, porque no la hay en el sistema sanitario.
no la va a haber en el sistema de seguridad. Y luego otro ámbito en el que también se está centrando mucho, que ya lo decíamos desde el punto de vista criminológico, por esa teoría de las actividades cotidianas, es el ámbito de la ciberdelincuencia. Esto se está trabajando muchísimo, pero no solo en el ámbito de la ciberdelincuencia, sino que se está trabajando también en otro espacio como es el de la difusión de los bulos, la difusión de las fake news. Y si entramos en cualquiera de los perfiles del GDT, del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, podemos encontrar que cada 2 por 3 nos están haciendo advertencias en ese sentido. También alguna operación que se ha centrado sobre todo en el ámbito del fraude online. El fraude online, y en ese sentido, esta operación ha detectado que había cerca de 1000, se habían creado cerca de 1000 dominios precisamente con la denominación de COVID-19, coronavirus, para tratar de obtener los datos. Porque los datos que tenemos en este caso y los datos que vamos a dejar con el teletrabajo, con todo lo que estamos haciendo, en el que siempre hemos dicho desde el mundo de la cibercriminología que hay que educar más, que la gente no está preparada, pues ahora os podéis imaginar lo que está pasando con diferentes aplicaciones, incluso no maliciosas. Todos los datos que se están utilizando de manera fraudulenta y que los cibercriminales pues saben que lo pueden utilizar. En este sentido, decir que una de las intervenciones del DAO, de la Policía Nacional, el director adjunto operativo, comentó que habían detectado ataques a hospitales. Bueno, luego tuvo que rectificar las palabras, sí, y comentó que no, hombre, que no era eso, sino que lo que quería hacer es que los hospitales estuvieran alerta. Esto se ha hecho un pequeño informe por parte del CCNC, adscrito al CNI, sobre este tipo de malware, que es ransomware. Es un tipo de malware que lo que hace es que secuestra los equipos. Imaginaos lo que puede pasar si se secuestra los equipos y se paraliza pues un hospital en este momento, en la que podemos guiar y las consecuencias que puede tener. Bueno, pues detrás de Netwalker parece ser que está un cibercriminal, que es Bugatti, y un grupo que lo abrió, me queda un minuto. Solo un minuto, si acabo de empezar. Es muy fácil. Bueno, termino con esta parte sobre ciberdelincuencia para decir que, hombre, que también extender la alarma no sé si es bueno. Bueno, pues en este caso, este propio grupo de cibercriminales lo que ha dicho es que si este tipo de malware se extiende y llega a algún hospital, que ellos van a dar las claves. Es decir, tenemos cibercriminales con su corazoncito. Con lo cual, en ese caso, pues parece ser que estamos salvados. Y por último, comentaros para lo que nos está preparando Europol en este informe que ha hecho hace muy poquito, que salió hace muy poquito, en el que comenta cuáles son los problemas de seguridad que podemos tener y pone ejemplos de operaciones que ya se han hecho y lo que se está haciendo. Me gustaría poner el acento en lo que os he dicho, el tema del ciberfraude, que va a aumentar sin duda en este sentido, pero también lo que estamos viendo que sucede en cuanto a todo el tráfico ilícito de material sanitario que puede haber alrededor de esta problemática. Y en ese sentido ya tenemos ejemplos. En Bélgica, en Italia, han dicho que ese mundo está lleno de bandidos, cuando han intentado comprar respiradores, cuando han intentado comprar medicamentos, cuando han intentado comprar mascarillas. Y es que en cuanto esto empezó a funcionar, los grupos de delincuencia organizada empezaron a hacer acopio de este tipo de material, para que veáis que van por delante incluso de los estados a la hora de tomar medidas. Y ahora es complicado. De hecho, para el tema del tráfico ilícito, en España ya se han intervenido pues miles de litros de gel hidroalcohólico, con lo cual ese tráfico ilícito está ahí. Y por último, el tema del cierre de las fronteras, que Europol nos dice que va a aumentar también el tráfico ilícito de personas, y para eso pues también habrá que estar preparados. Bueno, tenía aquí para contar 40.000 cosas más, pero es cierto que 5 minutos se van muy rápido y yo he consumido hasta 7, o sea que aquí lo dejamos y continuamos con el debate. Muchas gracias, Abel. Y Cristina, por tanto, cuando quieras, sobre todo para hablarnos pues del impacto, digamos, a nivel penitenciario en la prisión. Cristina, actívate el micrófono, no sé si lo tienes. Creo que sí. Bien, buenos días. Lo primero, también quiero empezar dando las gracias a Fernando por esta invitación y al Centro Crimina también por la organización de un encuentro tan necesario, ¿no?, para reflexionar en la situación tan extraordinaria que estamos viviendo, y también estoy encantada de poder participar con magníficos compañeros. Me gustaría hacer una consideración previa en la intervención, y es que es muy difícil pronunciarse desde la academia ante seguramente el mayor desafío que ha tenido el sistema penitenciario mundial, que hasta ahora era el hacinamiento y va a ser algo que endurezca, ¿no?, y que agrave la situación actual.
cuando además es un escenario totalmente cambiante, ¿no? Y en este sentido creo que también es necesario reconocer la dificultad con la que se están tomando las distintas medidas por parte de las distintas administraciones implicadas en ello, y también la labor de los profesionales que son menos visibles en el ámbito penitenciario que quizá en otros sectores públicos, pero son los que también están ayudando a que se mantenga el sistema, ¿no? Y desde esa prudencia me gustaría dejar algunas ideas sobre las estrategias que se han ido poniendo en marcha para el objetivo fundamental, que es preservar la vida y la salud de las personas que están privadas de libertad, pero también del personal penitenciario y de sus familias. Realmente, bueno, hay muchas cuestiones, pero quizá los grandes retos que plantea la gestión del COVID-19 en el mundo penitenciario, entiendo que son, por un lado, la asistencia sanitaria, por otro lado, el mantenimiento de la seguridad, que tiene también mucha relación con otro aspecto fundamental, que es la garantía de los derechos y las posibilidades de su limitación como un elemento de prevención, pero también la respuesta de carácter humanitario, ¿no? El escenario de la entrada del virus dentro de las prisiones y su no contención es simplemente aterrador, no solo en las prisiones, yo me voy a centrar en ellas, pero también en cualquier otro centro de reclusión, ¿no? Somos en los centros de menores, en los centros de internamientos de extranjeros, en los psiquiátricos. Fundamentalmente dos son las características que la hacen una población especialmente vulnerable. Por un lado, es una población que está hacinada, en lugares muy cerrados, en espacios muy reducidos, que ya sabemos que ahí se favorece el flujo de la enfermedad, una enfermedad que es invisible en los primeros momentos e incluso en el que pues, alguien no, por lo tanto es muy difícil de contener. Por otro lado, contamos con que la mayoría o la gran población penitenciaria es una población ya de por sí vulnerable por su situación de salud, ya no solo la que deriva del encarcelamiento, sino también por el padecimiento de enfermedades que son muy prevalentes dentro de la prisión, ¿no? El VIH, la toxicomanía, hepatitis, el gran problema de la enfermedad mental, pero también de la discapacidad dentro de la prisión, ¿no? Y luego también varían las condiciones de los sistemas penitenciarios de los distintos países, ¿no? En muchos las condiciones son tremendas, ¿no? Ausencia de agua, de espacio vital mínimo, de las condiciones higiénicas y de salubridad más mínimas, ¿no? Y también el problema de la garantía de la asistencia sanitaria de esos sistemas. Por lo tanto, por un lado, es un gran problema de atención sanitaria, ¿no? Y en este sentido es interesante que la propia Organización Mundial de la Salud, en una guía práctica que en el ámbito europeo acaba de desarrollar, advierta a los estados de que el peligro que tiene la entrada en las prisiones por el efecto amplificador. Es decir, no se puede contener a nivel general el virus si entra en los espacios de privación de libertad, donde la epidemia se multiplicará tanto en muertos como en personas contagiadas, ¿no? Es, en segundo lugar, un gran problema de seguridad porque el miedo al contagio y también la respuesta ante la restricción de derechos puede dar lugar a situaciones importantes de conflictividad. Además, hay un efecto expansivo también, como una especie de virus transversal, ¿no? De contagio posible en distintas prisiones, ¿no? Es algo que también nosotros hemos vivido en los años 70 y 80. Y no es un escenario irreal porque las primeras revueltas se produjeron en Italia, se contagiaron a distintos países, ha pasado en Luxemburgo y está pasando en países también latinoamericanos, ¿no? Con revueltas, con muertes, con fugas. Y luego es un problema, el tercer eje, ¿no? Es un problema esencialmente humanitario. Las administraciones están obligadas a garantizar la vida y la integridad de las personas dentro de la prisión, garantizándoles unas condiciones higiénicas adecuadas, el mantenimiento de la asistencia sanitaria y responder con medidas excarcelatorias en su casa ante situaciones que así lo requieran, cuando no se puede garantizar esas condiciones dignas de cumplimiento. Y eso nos están llamando los distintos organismos internacionales que están elaborando ya sus estándares, tanto la Organización Mundial para la Salud, desde Naciones Unidas también hubo unas declaraciones, sobre todo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, también del Comité para la Prevención de la Tortura, el del Consejo de Europa, pero también del subcomité de Naciones Unidas, ya está diciendo una de las medidas que tienen que pensar urgentemente los distintos países, el de bajar la masificación de las prisiones y adoptar distintas soluciones excarcelatorias.
Es imposible ahora, en estos 5 minutos, hacer un relato no cronológico de las distintas medidas que se han ido adoptando en España. Luego, si queréis, las podemos dejar para el debate y las preguntas. No sé si quizá apuntar algunas de las cuestiones dentro de cada uno de esos ámbitos. Dentro del ámbito de la asistencia sanitaria, os simplemente dejo alguna nota. Nosotros contamos con un gran problema de base, y es que era un gran problema que se estaba intentando ahora de abordar, ¿no? La falta de médicos en prisión, la no asunción por parte de las comunidades de su obligación desde hace 17 años, a excepción de Cataluña y del País Vasco, que sí que lo han asumido, de la competencia sanitaria penitenciaria, hace que haya una escasez de médicos que son los que tienen que detectar la entrada del COVID. Si no existen esos médicos, al final queda la responsabilidad en parte de personal, con medios en los que hay una carestía a nivel internacional, también nacional, y con un peligro evidente para su vida y para su salud. Se está intentando contratar médicos, pero la situación es muy complicada. Por tanto, hay problemas a la hora de la detección. Habrá que asumir también el tratamiento. Parece que se está conteniendo. A fecha es difícil saber los datos, como comentaba Abel, ¿no? Pero las últimas noticias, el 23 de marzo había 40 funcionarios positivos, ha muerto ya una mujer interna de 78 años en el hospital, interna de Extremera, ya hay también un funcionario fallecido, y el 1 de abril los datos eran de 7 internos en la mayoría en hospitales y 150 internos en cuarentena. Pero también parecía que estaba contenido hace un mes a nivel general, ¿no? En España. Y en un mes pues, ha cambiado mucho la situación. Respecto a la seguridad, son muchas las situaciones que se pueden plantear, no solo por una contestación, que parece que en España no ha existido, ¿no? Y no ha habido casi problemas hasta el momento, a esas medidas restrictivas, pero también conforme se vaya prolongando la situación de confinamiento y las medidas restrictivas, pueden darse lugares de pánico, de miedo, también de conflictividad, que se han detectado por el tema de la escasez, por ejemplo, de droga, la falta de actividades dentro de los centros penitenciarios, que puedan dar lugar a problemas. También problemas que pueden ser, hay problemas a la hora de su contención en el momento en el que vaya habiendo carencia también, o que se extienda el virus por parte de los funcionarios de prisiones, ¿no? Y en tercer lugar, simplemente lo dejo planteado, pero que es quizá el gran tema, es la necesidad de responder de una manera humanitaria, explorar vías de alternativas a la pena de la prisión. Se está haciendo de manera todavía muy tímida por parte de las dos administraciones penitenciarias que tenemos en España, la general y la catalana, sobre todo con la gente que ya estaba en tercer grado, pero que, digamos que es ante una situación excepcional, yo creo que es necesario el recurso a reconsiderar las medidas escarcelatorias que permite, sin violentar el ordenamiento penitenciario, nuestra normativa, para ya no solo prevenir la entrada del virus en prisión y contenerlo y desmasificar el sistema, sino también desde un punto de vista humanitario, de respuesta a esas personas que están en un contexto de evidente peligro ante la propagación del virus. Bueno, es decir, creo que todos somos conscientes que os estáis dejando muchísimas cosas, pero yo creo que en el debate también irán surgiendo. Muchas gracias por ese esfuerzo que estáis haciendo todos. Y don Luis, si quiere intervenir ahora con las mismas restricciones temporales que los demás, de hacer un comentario de unos 5-6 minutos, es el momento. Si quieres activar el teléfono, digo yo, el micrófono. Y Luis, ¿te oímos? Sí, perfecto. Espero que me podáis oír ahora, ¿no? Fantásticamente. Bueno, yo, en primer lugar, te felicito, Fernando, porque creo que realizas una función súper notable en la vida científica de los penalistas y criminólogos, como se muestra en esta reunión y en las anteriores. Tengo que decirte que para mí el sitio de tu instituto es el punto de tentaciones más grande que hay para llevarte a sitios donde no querías ir en el principio, ¿no? Cuando me enteré por Cristina de este asunto, me interesó mucho. No sabía ni lo que ibais a abordar, porque, salvo lo penitenciario, que es suficientemente agobiante como para poderlo conocer lo más cercanamente posible. Pero seguramente será más útil que os diga por qué me interesa todo esto a mí en este momento. Hasta esta crisis habíamos llegado a un punto de ebullición en una situación de emergencia mundial, que era la cuestión del clima, ¿no?
Incluso hemos trabajado con Adán Nieto, con Jacobo Dopico, en la cuestión del ecocidio, ¿no? que es una metáfora, ¿no? Como dice muy bien Mireille Delmas Martí, es una metáfora para significar que hay una serie de conductas absolutamente criminales, materialmente criminales, que necesitan ser transformadas en un delito contra la humanidad. Bueno, lo dijo el Papa después, o sea que todo el mundo estaba en la operación. Y ahora viene esto, ¿no? Eso es otra amenaza para la humanidad. Tan radical puede ser como el cambio climático desprogramado. Y entonces, a mí lo que más me interesa, como a Mireille Delmas Martí o como a Luigi Ferrajoli, que yo creo que ha hecho una excelente contribución con esa metáfora también, él mismo lo dice, es por una constitución de la Tierra, pues que tenemos que tomarnos en serio que la cuestión del delito y de los peligros para la vida y los derechos es una cosa transnacional y que eso requiere un gobierno del mundo en lo penal, que es lo nuestro, pero también en lo demás. Es decir, ¿cómo es posible que la OMS no tenga, digamos, facultades mayores? Que no haya un sistema en el que podamos identificar conductas absolutamente irresponsables que merecerían una sanción mayor que la que se le impone a Rusia por quedarse con Crimea, ¿no? ¿Qué hacer con un gobierno de los Estados Unidos que cesa al máximo responsable de la prevención de las enfermedades, que no es este que sale ahora, no es Fauci, que es el que da la cara ahora, aunque cada vez que habla se la parte a Trump, pero es que cesaron algo que en Estados Unidos siempre se había respetado, cesaron a un almirante que se llama Timothy Zimmer. Se cargaron la unidad de prevención de las pandemias, Zimmer era el que había capitaneado la operación contra la malaria, que habían logrado entre unos y otros reducir la malaria en un 40%. Disolvieron la unidad y, como dice un comentador muy simpático, dice, es como si hubieran juntado todo en el mismo coche a la policía y a los bomberos, ¿no? Una cosa completamente absurda, ¿no? Y sobre todo si ponen a los bomberos a conducir a la policía. Bueno, tenemos que identificar a partir de estos conflictos medidas concretas de orden nacional, pero también transnacional. Es decir, tendríamos que conseguir que hubiera un consenso en donde sea, luego ya hablaríamos de eso, sobre qué hacer con las cárceles cuando se producen, si es una insensatez del ministro correspondiente o no, digo en este caso del ministro francés, que dicta una disposición de que hay que excarcelar al 10% de los presos. O al contrario, es una gran medida, porque todo el mundo sabe que hay un 10% de los presos al menos que no debería estar, o que no hace falta que esté en la cárcel, ¿no? La cuestión de los delitos contra la salud pública. He estado revisando esta mañana la configuración en el código del 73, ¿no? Pues el código 95 y los tipos vigentes tampoco van mucho más allá. No hemos ido más allá del mecanicismo histórico que exigía los golpes, que exigía los medicamentos falsificados. No, la propagación de enfermedades no hay que hacerla solo con actos sexuales. Se puede hacer como hace la gente ahora, ¿no? ¿Y cómo se amenaza la salud pública? Bueno, pues también esto da un impulso a la elaboración del bien jurídico. No nos terminamos de creer, yo sí, pero hay otros colegas que no, que el bien jurídico de salud pública es un bien jurídico autónomo y que se pone en peligro, cuando se pone en peligro no hace falta que se lesione a nadie. Y de ahí podemos llegar también a los delitos contra la seguridad ciudadana, ¿no? Ayer no sé si visteis un artículo muy divertido de un periodista que se llama Sergio Fanjul, que publica en una parte quizá la menos seria del país, que es la sección de Madrid, y más aún bajo el título Bocata de Calamares, que salió a hacer la compra, al volver se encontró con una compañera de trabajo, les vio la policía y le puso oiga, mire usted, si le enseño a usted que vengo del supermercado y acabo de comprar, y dice el policía muy serio,
Bueno, pues acompáñelo al recurso contra la multa. Es sorprendente porque la vida es así. No, como ha dicho Abel, es que no hay protocolos. Si además el Arzuaga, que es un tipo muy simpático, y cuando levantes la mano me callo, dice que en realidad el ser humano no es más que un mono con protocolos, ¿no? Bueno, pues esto nos pasa. Un policía es un policía sin protocolos o con protocolos, y esto es lo que tenemos que tener. Y luego hay otras cosas, y hay que ponernos de acuerdo. O sea, unos tipos que se saltan el confinamiento y se van y organizan una orgía, que es lo más divertido de todo lo que hemos oído, ¿no? O una fiesta, que eso no sea delito de desobediencia a la autoridad porque no ha habido un guardia que vaya a decirles a la puerta que no, eso es una abogada. Y los penalistas, y digo lo mismo para los constitucionalistas, no podemos decir bobadas. Tenemos que decir cosas ingeniosas, serias, tal, pero bobadas no. Entonces, ahora, el que ha asumido la tarea de discriminar todo esto, que es Jacobo, que en el Twitter nos vuelve locos con sus ideas, y creo que es otra cosa que necesitamos profundizar, ¿no? Porque él mismo dice, bueno, naturalmente que hay delito de desobediencia cuando se produce una desobediencia. Hombre, menos mal, Jacobo, ¿eh? Pero ¿y estos otros que no desobedecen a nadie, simplemente son sorprendidos? ¿Cuál es el delito? ¿No irse del sitio donde han ido o poner en peligro la salud pública? Bueno, y si volvemos para terminar en la esfera internacional, yo creo que hay que aprovechar, y esto es a lo que me voy a dedicar en los próximos días al menos, qué reformas tiene que haber en la gobernanza mundial para que vayamos caminando hacia una constitución de la Tierra, aunque sea por pasos y por sectores, que dote a la Organización Mundial de la Salud de una autonomía, de un peso, y que ponga en disciplina a los estados, ¿no? A los estados y a las empresas, porque nosotros sí que podríamos condenar a las empresas que hagan acumulación de mascarillas si las mascarillas estuvieran falsificadas, pero no si están en buenas condiciones. Una cosa completamente sorprendente, ¿no? O antigua, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me preocupa y eso es por lo que te agradezco la oportunidad de escucharos y además de felicitar a Presno, porque lo he hecho por Facebook, pero accedió a la cátedra hace unos meses y me apetecía mucho porque le sigo con mucho interés, aunque muchas veces estamos en desacuerdo, porque es lógico que en estos puntos tengamos muchas cosas distintas todos en la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Y bueno, vamos a empezar. Habéis visto, y es lógico, dadas las intervenciones tan interesantes que habéis hecho los 5, habéis visto que hay muchas preguntas. Yo lo que voy a hacer es una pregunta inicial o una reflexión inicial en torno a la cual, si os parece, levantáis la mano quien quiera intervenir y después ya pasamos a las preguntas que ha hecho el público, porque yo creo que es lo más interesante. Un poco para intentar relacionar lo que se ha ido diciendo, que yo creo que lo está, todos somos conscientes de que aquí hay, digamos, retos a corto y a largo plazo. A mí lo que me interesaría que profundizarais un poco más es ¿cuáles creéis que son esos, digamos, retos, digamos, a largo plazo? Miguel, ¿no nos oyes ahora? Creo que Miguel no nos oye. ¿Nos oyes, Miguel? Yo creo que Miguel no nos oye. Bueno, ahora le mandaré un mensaje, si no Javi se lo puede mandar, para ver si puede salir y volver a entrar. En todo caso, decía que los retos a corto plazo yo creo que son claros. La cuestión es cuáles son los retos a largo plazo. Y a mí lo que me interesa, que algunos los habéis comentado, pero a mí lo que me interesa es lo siguiente. Es decir, ¿existe un riesgo de que para solucionar los problemas a corto plazo creemos otro tipo de riesgos a largo plazo? Y en este sentido hablo de la intervención estatal, es decir, y de dar más poder estatal. Una de las cosas que se ha planteado ahora es todo el tema del uso de inteligencia artificial y del uso de determinados sistemas de seguridad en el ámbito policial, también en el ámbito sanitario, todo el tema de estas aplicaciones
que además se pone como ejemplo el de Corea, se pone como ejemplo China. China y Corea no son lo mismo, pero es verdad que en Asia la implantación de cámaras de circuitos cerrados de televisión es algo asumido y es verdad que, digamos, los estándares de protección de la privacidad que nosotros tenemos en Europa son distintos. La cuestión es, ¿creéis que se corre un riesgo, cada uno en su ámbito, en el ámbito penitenciario, en el ámbito policial, en el ámbito de seguridad, para dar una solución a corto plazo al problema que tenemos ahora, perder garantías y perder determinados derechos que nos podrían afectar, digamos, a largo plazo? Y esta es la pregunta. Si alguien quiere levantar la mano para empezar a intervenir, lo puede hacer libremente. No sé si Miguel nos ha oído, yo creo que sí que nos has oído al final. Ahora le veo congelado. Bueno, pues en definitiva, quien quiera intervenir. Vale, parece que Cristina primero, Luis. Cristina. A ver, desde el ámbito penitenciario yo quiero verlo de una manera distinta. A ver, yo creo que en primer lugar, lo primero, digamos que planteamos en el futuro post-COVID, que esperemos que llegue y pronto, digamos que van a venir un escenario muy complicado en el que vamos a tener que resolver cuestiones como de distinto calado, ¿no? En distintos tiempos, ¿no? Lo más inmediato en el ámbito penitenciario yo creo que va a ser restaurar todos, como en el resto, todo el tejido que se ha visto dañado durante este tiempo, que se verá dañado cuanto más dure, que en el ámbito penitenciario va a ser sobre todo toda la cobertura tratamental y asistencial que se ha desmantelado con el no acceso de ONG y entidades colaboradoras dentro del ámbito penitenciario, ¿no? Un reconocimiento de la labor de los profesionales penitenciarios y también de los internos que están haciendo frente a esta situación, asumir esa dotación necesaria y adecuada de plantilla, también con la entrada de otros profesionales que son necesarios, como los criminólogos, como los educadores, y asumir, ya las comunidades autónomas no pueden ir hacia otro lado con todo el tema de la sanidad penitenciaria, ¿no? Ya no vale esa situación, ¿no?, de desidia por parte de las comunidades. Y hay una revisión también de la ley penitenciaria para, como se ha estado diciendo antes, dar cobertura legal a esas limitaciones masivas de derechos que empezaron a hacerse por órdenes internas de instituciones penitenciarias hasta que estuvo los primeros días, hasta que fue la cobertura, ¿no?, ya del estado de alarma y el Ministerio del Interior con la orden que determinó. Pero yo creo que también es un escenario que en lugar de, que no debería existir ese riesgo de mayor intervención estatal a medio plazo, sino que es un momento en el que debería dar lugar en el ámbito penitenciario a una profunda reflexión, que quizá pues sea más fácil desde la vivencia propia que estamos teniendo todos desde la situación de confinamiento a la que nos hemos visto sometidos, muchas situaciones que podemos hablar de jaulas de oro, ¿no?, otros en situaciones también muy complicadas y en situaciones de carencias muy duras, ¿no?, pero que quizá faciliten hacer también una cuestión que también deberíamos hacer nosotros de pedagogía social a la hora de plantear el recurso, ¿no?, al derecho penal de la manera tan dura y tan punitiva que estamos adoptando, y la necesidad de trabajar con alternativas. En una situación de excepcionalidad vemos con normalidad que se puede tirar de las alternativas para no desmasificar los centros penitenciarios, se puede hacer que haya más gente ejecutando condenas, que también es ejecución de condena en las distintas fórmulas de régimen abierto, en una situación de normalidad. ¿Por qué no también podemos reconsiderar una redimensión del sistema? La dureza, ¿no?, pensar lo que supone la dureza de la privación de libertad, donde hay otras carencias que nosotros no tenemos, pero que los internos sí, ¿no?, la gestión de todo lo emocional ahora que nosotros, por ejemplo, hacemos a través de estas nuevas tecnologías, ¿no?, pero que ellos hacen en soledad y en un ambiente, ¿no?, blindado frente al mundo y en un ambiente muy hostil y muy agresivo como el de la privación de libertad, y redimensionar el sistema penal, el sistema penitenciario, y una apuesta por las alternativas, ¿no? Yo creo que eso es una oportunidad que tenemos que tener en cuenta, que nos puede dar una situación como esta, donde, sobre todo a partir de las medidas humanitarias que en el ámbito penitenciario se están empezando a adoptar y se van a tener que adoptar. Y luego otras cuestiones también que precisamente en las restricciones de derechos se están compensando a través de otras vías, todo el tema de la posibilidad de utilización de teléfonos, videoconferencia, la entrada de esas tecnologías, las que siempre la prisión está muy blindada,
pues no deben de ser excepcionales. También es un ámbito para poder quizá, ¿no?, hacer permanentes esos derechos a los que ahora se les está dando acceso a los internos como forma de contactar con las familias, reconsiderar esa postura contraria a su utilización en los mismos, porque se ha visto que con normalidad se puede garantizar la seguridad a la hora de su gestión, ¿no? O sea que yo creo que, siendo un escenario terrorífico, podemos sacar algunas cuestiones que nos ayuden a replantear, ¿no?, una mejor gestión en el futuro del sistema, no solo penitenciario, sino también penal, con una reducción del uso de la privación de libertad. La gente puede entender mejor también ya lo que es la privación de libertad y una apuesta decidida por la utilización de las alternativas penales. Muy bien, creo que Luis había levantado la mano. Luis. Sí, está muy bien esa aportación sobre el concreto del mundo penitenciario. Tú preguntabas sobre lo general. Mirad, hay un debate, que algunos lo habréis seguido, ¿no? Donde quien más resuena son los políticos, ¿no? Los que aprovechan todo para hacer el mal. El caso más radical aquí es el de Trump, una vez más, y el de Bolsonaro, ¿no? Estos son los tipos que desprecian los peligros, desprecian el riesgo para las personas, y parece que Trump solamente se ha dado cuenta del asunto cuando le han dicho dos cosas: que iba a haber 2 millones de muertos en Estados Unidos, y se lo ha dicho este investigador tan simpático que se llama Anthony Fauci, y entonces ha preferido que haya solo 200.000, y también le dijeron el dinero que iban a perder sus hoteles, con lo cual es muy posible que dentro de las medianas empresas de los Estados Unidos, en la normativa del coronavirus, se declaren incursas también las empresas de Trump, ¿no? Y luego estamos nosotros, los hombres y mujeres de ideas, de principios, ¿no? Y ahí también se pueden decir tonterías, ¿no?, completamente. A mí me ha gustado mucho un punto en el que ha puesto mucho hincapié Miguel, cuando ha dicho de ustedes, aquí esto no tiene nada que ver con un estado de excepción. Es muy importante decirlo, saberlo, saber cuáles son, y decírselo a la sociedad. La sociedad no sabe esas cosas. ¿Y cómo va a distinguir el alarma de la excepción? Y las consecuencias. Esto realmente, lo ha dicho él, no restringe más que competencias administrativas y libertad circulatoria. Bueno, no está mal, ¿no? No cambia nada más, ¿eh? No cambia nada más, ni debe cambiar. Y en lo de la circulatoria hay que someterlo a... Por eso es muy importante vuestro estudio, sobre, sea micro o nacional, ¿eh? ¿Qué hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad? ¿Y por qué? ¿Y qué pautas tenemos que dar para el resto del tiempo, que puede ser ahora mismo, como está haciendo o intentando hacer Jacobo, ¿no? Pautas para ahora mismo y pautas para las siguientes cuestiones, ¿no? Creo que Antonio había levantado la mano también, luego Abel y luego Miguel, si quieren. La pregunta, estamos un poco en la línea de, digamos, el riesgo o las oportunidades, en la línea de cómo lo ha interpretado Cristina, que me parece muy interesante, digamos, del Estado, de reforzarse el Estado, o más bien de ir por una línea distinta. Antonio, cuando quieras. Gracias. Yo creo que por eso al principio intentaba contextualizar lo que está pasando en lo que pasó antes. Indicaba, en mi opinión, en la caída del muro de Berlín es el inicio de una nueva era en la seguridad y en otras cosas. El principio es el 11 de septiembre y podemos aprender muchas cosas. Los atentados que llegaron después son parte del mismo paquete. ¿Qué aprendimos ahí? Aprendimos que el Estado tiene capacidad técnica, puede desarrollarla para controlar ciudadanos, y sobre todo aprendimos que una vez que pasa la crisis, esas medidas de control permanecen. Si, por ejemplo, los estudios del Pew Research Center que hacen las encuestas en Estados Unidos, se ve cómo a medida que disminuye, pasa el tiempo después de una crisis terrorista, la aceptación de medidas de control por parte de los ciudadanos decae. Podrá decaer en la opinión pública, pero permanecen ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver en este largo plazo? Pues que las medidas que se están implementando rápidas de control de inteligencia artificial, como mencionabas, de APPs, eso va a hacer con el agravante de que en muchos países el 11 de septiembre y otros atentados pudo considerarse como un choque civilizatorio, es decir, eran ellos contra nosotros. El problema de la COVID-19 es que se ha considerado civilizatoriamente, para toda la civilización, para toda la humanidad,
un elemento común. Por tanto, eso sí puede afectar a la hora de que los estados intenten hacer ver a los ciudadanos que esas medidas están ahí y deben permanecer. Por tanto, será una revisión de lo que ya vimos en el 11 de septiembre. La opinión pública irá decayendo, pero las medidas, una vez que se establecen, quedan. Por tanto, esta crisis va a tener, como preguntabas, un impacto a muy largo plazo. Abel. Abel, cuando quieras, si quieres activarte el micrófono. Voy, que estaba teniendo cosas familiares, ya sabes, estas cosillas, aquí, en casa. Bueno, sobre los retos de futuro, yo creo que el principal reto es de presente y de futuro para la Fuerza de Cuerpos de Seguridad, que es la coordinación y la colaboración. Tienen que hacerlo ahora y en un futuro eso también se tiene que hacer. Sobre el uso de datos, yo creo que deberíamos implementarlo, porque es que no se está utilizando. El riesgo que tú comentabas sobre el uso de la inteligencia artificial, el uso de la videovigilancia, como se está haciendo en China, como se está haciendo en Asia, como se ha hecho en Corea del Sur, aquí es complicado porque también tenemos, es una cultura diferente la que pueda existir en Asia. De hecho, diferentes filósofos lo están diciendo, hay diferentes intervenciones muy interesantes en ese sentido, en el que nos comentan que es diferente. Aquí en Europa sí tenemos una protección de la privacidad y sí consideramos esa privacidad que es importante. Y lo estamos viendo ahora, no estamos utilizando ninguna aplicación para tratar de disminuir la curva de contagios, como se ha hecho en otros sitios, que si es efectivo, ahí tenemos que poner la sanidad por delante, vamos, la salud por delante de esa privacidad, pero no lo estamos haciendo. Con lo cual, ese riesgo para la policía no va a existir. De hecho, yo creo que se debería utilizar más y se deberían utilizar más los datos y sobre todo la planificación, que es algo que no se está haciendo. Pero eso no tienen culpa tampoco las fuerzas de cuerpos de seguridad, como me comentan diferentes compañeros, en el que son las instrucciones que vienen de arriba, en el que ni siquiera en el tema de transporte, me comentaban ahora hace poco uno de las personas que nos está escuchando, uno de las fuerzas de cuerpos de seguridad, que no existe coordinación entre Fomento y la Dirección General de Tráfico para el tema de transportes, con lo cual están hasta 7 días sin saberlo. Y luego en cuanto a, en ese sentido, sobre todo, la coordinación que pueda existir con el aumento de llamadas que hay ahora, en el que, por ejemplo, en la comandancia de Tres Cantos de Madrid, la Guardia Civil ha pasado de recibir 900 llamadas diarias a recibir 2.000. Eso o lo coordinas con las policías locales que tienes en cada uno de los municipios o va a ser muy complicado que se dé respuesta a todos los avisos. Y yo creo que el reto fundamental es ese. Y deberíamos aprovechar, ya había una comisión en el Congreso para el cambio de modelo policial y ahora deberíamos empezar a repensar ese cambio en el modelo policial. ¿Qué modelo policial queremos en España? Porque hasta ahora no tenemos ninguno, por cierto. Y deberíamos tener uno, y esta puede ser una buena oportunidad el que las lecciones que aprendamos de lo que no ha funcionado con esta crisis en el ámbito de la fuerza y cuerpo de seguridad, pues funcione. Eso sí, debo romper una lanza a favor de las Fuerzas Armadas, que yo creo que son las únicas que sí estaban preparadas para esto, porque además están entrenando continuamente para casos excepcionales. Y ese es un ejemplo que también se debería seguir en las fuerzas y cuerpos de seguridad, esa adaptabilidad que tienen las Fuerzas Armadas, y ahora lo están demostrando, por cierto. Muchas gracias, Abel. Miguel. Sí, muchas gracias. Voy a ver si en fin, el directo no me rompe la conexión. Quería brevemente comentar alguna cuestión que además yo creo que está relacionada con preguntas que están planteando las personas que nos escuchan, ¿no? El reto desde el punto de vista constitucional es si es necesario reformar la Constitución en este ámbito y la ley que lo desarrolla. Nosotros, a diferencia de Italia, tenemos previsiones constitucionales para situaciones como esta. En Italia están actuando a base de decretos ley. Yo creo que eso no es bueno. Es bueno que en la Constitución esté regulado cuándo se pueden limitar derechos ante situaciones de esta naturaleza. Lo tenemos en el artículo 116 y en el artículo 55. En ese sentido, y como el estado de excepción supone una intervención mucho mayor, está más limitado el estado de excepción que el estado de alarma. Por ejemplo, la Constitución dice que el estado de excepción durará 30 días prorrogables por otros 30. No dice nada de cuánto se puede prorrogar el estado de alarma, que es algo que creo que está planteando la gente, ¿no? Hay que entender en principio que se podría haber sucesivas prórrogas del estado de alarma. Es decir, no hay que descartar que esta que se ha acordado ahora vaya continuada de una posterior, eso sí, decidida por el Congreso de los Diputados. Pero eso no lo dice la Constitución.
Entonces, quizás el artículo 116 podía también contemplar sucesivas prórrogas del estado de alarma. Ese artículo sería fácilmente reformable porque no es de los especialmente protegidos. Por tanto, se podía hacer por una reforma del artículo 167 de la Constitución, que es relativamente sencilla. En ese sentido, el artículo 55 también prevé la limitación de derechos fundamentales, como el de la libertad de circulación, pero solo para los casos de excepción y de sitio. Por tanto, eso tampoco está contemplado en el artículo 55. Y seguramente sería necesario también que la ley que desarrolla estos estados, que insisto, es del año 81, pues se le dé una vuelta para ver qué medidas adicionales a las que ya están contempladas en la misma podrían establecerse sin llegar al límite del estado de excepción, ¿no? Y por otra parte, y concluyo, en relación con cosas que también se están planteando, claro, hay que tener en cuenta el reflejo que tiene la limitación de la libertad de movimientos en otros derechos fundamentales. Ahora, no está suspendida el derecho de reunión y manifestación, pero en principio no se puede llevar a cabo porque no encajaría en las actuaciones permitidas. Alguien lo ha planteado también con el tema de la libertad de culto. ¿Yo puedo acudir a mi centro religioso? Bueno, eso no es una de las excepciones que está previsto, ¿no? Y en algunos casos, digamos, el gobierno ha ido ajustándose a la realidad. Pensad en el caso de cuando se ha entendido que entre las personas que podrían salir son aquellas que tengan algún tipo de patología conductual. Bueno, habría que plantearse, como se ha hecho también ahora en Italia, si los niños, al menos hasta cierta edad, también hay que permitirles que salgan un poco a la calle, ¿no? Es un grupo vulnerable y, por tanto, hay que adoptar medidas que respecto de estos grupos que están especialmente vulnerables, el daño que se le puede producir con estas limitaciones sea el menor posible. Bueno, pues ir planteando, digamos, las preguntas porque, bueno, pues nos quedan unos 20-25 minutos de webinar. La primera, que era de Xavier Echevarría, yo creo que la ha contestado, pero si es que no, lo puede decir Miguel, porque era sobre si es necesaria la reforma constitucional. Si Xavier quiere matizar o desarrollar más la pregunta, si quieres abrir el teléfono y hacerla, Xavier. Si no, directamente, bueno, pues le damos voz a Miguel si quiere matizar, si crees que es necesaria una reforma. Bueno, habría que añadir quizá necesario y posible una reforma constitucional para dar respuesta. Hola, ¿Fernando? Sí, Javier, sí. Perdona, que nada, simplemente era para insistir, muchas gracias, por supuesto, por la organización. Pena que luego no podamos ir a tomar un café, ¿verdad? Y agradecer también la respuesta al profesor Plesno. Yo quería insistir en la parte del Estado autonómico. Me da la impresión de que el bloque de constitucionalidad, es decir, la Constitución y la Ley del 81, no tienen la experiencia de un Estado autonómico y se está viendo que pensábamos que la centralización iba a conducir a mayor eficacia y quizás estamos descubriendo que es lo contrario. No lo sé si eso es así. Entonces, a esta tensión a la que este estado de alarma ha sometido al Estado autonómico, me interesaría conocer su opinión y muchas gracias de nuevo. Gracias, Xavier. Muchas gracias, Xavier. Sí, claro, piensa que la ley es del año 81. En el año 81, aunque la propia ley que regula los estados de alarma, excepción y de sitio menciona la posibilidad de la intervención de las autoridades autonómicas, básicamente del presidente o de la presidenta, está pensado para crisis localizadas en esas autonomías. Yo creo que sí, que eso habría que dar una vuelta. Habría que dar una vuelta a algo que también ha ocurrido y que ha pasado bastante desapercibido, que es la suspensión de 2 procesos electorales autonómicos en el País Vasco y en Galicia. Las leyes electorales, ni la LOREG, que es legislación básica, ni las autonómicas, habían contemplado esta situación. Pensemos qué ocurriría si el día antes de unas elecciones hubiera un terremoto. Bueno, pareciera razonable que no se vaya a votar porque no va a haber la posibilidad de que todo el mundo participe y unas garantías mínimas. Pues también una cosa que habrá que cambiar será la legislación electoral. E incluso esto yo creo que se podría haber cambiado de manera urgente
cuando ya parecía claro que las elecciones no iban a poder celebrarse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a mí, sinceramente, desde un punto de vista institucional, no me ha parecido muy bien la imagen de un Congreso de los Diputados, pues en una situación casi de suspensión, ¿no? Antes de que realmente se acordara. Y obviamente también la necesidad de arbitrar medios telemáticos para que el Consejo de Ministros y, en su caso, las cámaras pues puedan poder reunirse de una manera segura en circunstancias de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta. Estas son, digamos, enfocadas a uno de los ponentes, pero bueno, vamos a seguir con ellas. Es de Eduardo Sanz. Eduardo, ¿quieres hacerla tú mismo? Eduardo habla de la fórmula Clausewitz. Es una pregunta para el profesor Díaz. Y no sé si Eduardo se quiere activar y hacer la pregunta, si no la hago yo. Vale, dice la pregunta, creo que el profesor Díaz se ha referido a la inversión de la fórmula de Clausewitz que refleja este nuevo desorden mundial, lo que genera un continuo esfuerzo y alarma por parte de la población. La cuestión sería qué influencia en las políticas de seguridad y prevención del crimen puede tener esta suerte de estado de peligro sostenido y su repercusión en el miedo al crimen. La pregunta tiene su tela. La pregunta es para hacer casi una tesis doctoral. Clausewitz, aunque está mal leído, Clausewitz es la famosa frase de en la guerra es la continuación de la política por otros medios. Realmente Clausewitz no llegó a decir eso, pero bueno, es un poco lo que es la idea más sencilla. Si es la inversión, entenderíamos que la política se somete a la guerra, que toda la política está condicionada a esta nueva guerra. En el fondo yo creo que política es todo. Por lo tanto, yo creo que la respuesta a la pregunta sería un poco la indicada. Hay un libro muy interesante de un italiano, Giorgio Agamben, del año 2003, que se llama Estado de Decepción, donde Estado de Decepción lo que viene a indicar el filósofo italiano es a partir de ahora vamos a vivir en un continuado estado de decepción, donde tanto los derechos como las acciones de los estados van a estar condicionadas por una sensación de permanente amenaza. Por lo tanto, esa sensación de permanente amenaza sí va a influir en las políticas de seguridad. Vamos a tener políticas mucho más restrictivas, mucho más de control y encima el elemento técnico, el elemento tecnológico ya ha venido con el COVID-19. Por lo tanto, el cóctel es perfecto. Si va a haber una inversión, yo creo que todo es política, pero sí es cierto que lo que vamos a pasar es a una visualización de cara a los ciudadanos de que estamos en una permanente excepción, es decir, en la guerra, en la antigua guerra, ahora se llamará excepción, y en esa excepción es donde deben encajar todas estas medidas que Miguel ha detallado perfectamente y que deben reactualizarse. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, si hay alguien que quiera hacer alguna intervención de los ponentes, me refiero, respecto a estas preguntas, podéis hacerlo en cualquier momento, no hace falta que lo diga. Hay dos preguntas para Abel que a mí me gustaría juntar. La una es de Devika y la otra es de Vanessa Jover. Devika, si quieres hacer tú la pregunta y después daríamos paso a Vanessa en el caso de que quiera intervenir. Sí. Para Abel, me gustaría saber cuál es el método que siguen los cibercriminales para la compra y venta de material sanitario, si hacen uso de la DIP o la Dark Web para su compra y qué método de pago suelen exigir, porque no sé si usan este tipo de páginas o optan por una exposición mayor en la Surface Web para llegar a un público en general. Sí, la verdad es que es interesante y como lo había leído antes me ha dado tiempo a buscarlo y creo que te puedo contestar. Tenemos de todo y se han detectado los dos casos. Se ha detectado por un lado el caso en el que delincuencia organizada, organizaciones de delincuencia organizada que ya tienen su estructura y se dedicaban a otro tipo de bienes y servicios, como podía ser el tráfico de personas, como podía ser la droga, pues lo que hicieron fue acopiar material médico, sobre todo pues mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico, para después venderlo más caro, incluso vendérselo a los gobiernos. También lo que se ha detectado pues es el tema de lo que se suele hacer, que es a través, ¿cómo lo consiguen? Pues también incluso a través del soborno de diferentes empresas y está funcionando así. El ejemplo de esto lo tenemos en la operación Pangea, que Europol lo ha publicado y fue una operación que se desarrolló del 3 al 10 de marzo de este año.
y en el que hubo 121 arrestados y 37 organizaciones desmanteladas, para que te des cuenta de hasta dónde llega esto. Y lo que tenían eran 13 millones en potencialmente fármacos, 13 millones de euros en fármacos potencialmente peligrosos o que estaban incluso falsificaciones y demás, que esa es la segunda parte. Y como te decía, esto por un lado, y luego todo el tema de Internet que también se ha detectado, pues ha habido gente que tenía, y esto era casi particulares, ya no eran organizaciones, que tenían, pues, por lo que sea, muchas mascarillas, también gel hidroalcohólico, y han intentado venderlo, y eso sí lo han hecho, pues que además se los ha podido pillar, lo han hecho directamente a través de Internet, del Internet que podemos entrar todos. Pero lo que tenemos en la Deep Web no es tanto este material, sino lo que tenemos es el tema para realizar phishing, los kits de phishing y demás, es decir, tema más técnico para ciberfraudes, no para este no para este el método de pago, no sé a ver. Si te contesta. Dime. El método de pago. El método de pago, pues de todo. De esto, lo que tenemos en este sentido, pues es de todo. Si es que incluso han conseguido engañar a gobiernos, al gobierno belga. El otro día le llegó un cargamento que era todo falsificado. Pidió un cargamento de material sanitario y le llegó, vamos, que inservible, que no servía. Imaginaos, en ese sentido, vamos, el típico action fraud que tenemos en el ciberespacio, pues hasta un gobierno, y el gobierno pues pagaría con dinero contante y sonante. En este sentido, como se hacen todos los pagos, pues es con moneda normal. En el tema de los fraudes, de lo que te he dicho, pero a través de moneda. Vale, yo creo que más o menos se ha contestado a la pregunta que había hecho también Vanessa, con lo cual pasaría yo a dos preguntas que hay para Cristina. Una la hace Laura Bastidas, que nos ha visitado antes, hemos visto su bandera de Venezuela, y la otra Lorena Molnar. Yo me gustaría que las dos intervinieran, si puede ser, primero Laura para hacer su pregunta y después Lorena. Laura. Si no, la de Laura la puedo hacer yo. Y Laura pregunta, se refiere a la presencia de motines carcelarios y a las medidas tomadas de manera urgente por las autoridades judiciales en materia de ejecución penal han sido otorgarles a los reclusos mayores de 60 años detención domiciliaria. Esto que dice que se ha hecho especialmente en Bogotá, bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Y no sé si Lorena Molnar, para juntar las dos preguntas en una respuesta, porque habla también de la vulnerabilidad. Lorena, ¿tú te has activado el micrófono? ¿Quieres hablar? A mí es que me gusta que hablen, porque tengo la sensación de que hay gente ahí afuera y por eso lo intento, pero si no la hago yo... ¿Me escucháis? Sí, Lorena, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Mi pregunta para Cristina era respecto a los efectos negativos de liberar a las personas. Esto es, por ejemplo, yo pienso en las personas vulnerables o en las personas sin hogar. ¿No sería eso aumentar también su vulnerabilidad respecto al virus? Y en el caso de liberarlas, ¿qué tipo de medidas se podrían poner o qué tipo de medidas son a nuestro alcance para poder poner con estas personas? Muy bien, gracias Lorena. Pues puedes contestar a las dos, Cristina. Sí, a ver, bueno, casi empiezo por la segunda. Obviamente cualquier medida excarcelatoria requiere una previa evaluación, ¿no? Individualizada de la situación en la que se encuentra la persona recluida y en la que se encontraría a nivel asistencial y a nivel de acogida en el caso en el que se llevase a cabo esa medida. Por ejemplo, en España las medidas han alcanzado a las personas de momento que estaban ya en terceros grados en los centros de internamiento, en los CIS, en los centros de inserción social. Y todavía permanece gente en los CIS porque no tienen lugar de acogida, no tienen familia, no tienen domicilio, no se puede garantizar a lo mejor la asistencia adecuada de esas personas fuera y corren más peligro fuera que dentro. Entonces eso requiere un equilibrio a la hora de evaluar qué personas sí que van a estar en una situación de menor vulnerabilidad fuera que dentro. Pero siempre y cuando sí que exista esa posibilidad de acogida y de escasa peligrosidad, ¿no? Una reducción de la peligrosidad, un perfil de baja peligrosidad, yo creo que hay que realizar una apuesta
no solo en los casos prioritarios que tienen que ser los ancianos y las personas con una enfermedad, que sabemos que son grupos de vulnerabilidad frente al COVID, sino también a la hora de reflexionar, pues por ejemplo en el caso de los preventivos, que es un 16% de la población reclusa, si no, a lo mejor no han variado las circunstancias que justificaron en un determinado momento la adopción de una medida cautelar, cuando a lo mejor algunos de los fines que se trataban de conseguir pues ya no los podían conseguir de la misma, ¿no? No hace falta evitarlos a través de una medida cautelar, sino que pues ya tenemos el confinamiento para poder actuar, ¿no? Y también respecto a penados, que o bien por su condena sea corta o bien porque estén ante una situación en la que pues no han conseguido acceder al artículo 102, que nos permite construir un modelo adecuado al personal, ¿no? En función, coger, por así decirlo, las posibles salidas de tercer grado, adaptarlas a alguien que esté en un segundo grado, en un régimen ordinario. Quien no se ha podido acoger a ello, a lo mejor, pues quizá por las restricciones tan importantes que últimamente, o que en los últimos años había tenido la legislación y también la práctica penitenciaria a la hora de conceder el tercer grado, pero quizá en una situación actual pues habría que reconsiderar individualmente la posibilidad de aplicárselo también, aunque no estén enfermos, estén en una situación de gravedad. Pero, por ejemplo, en el caso de los septuagenarios, tengo aquí algunos datos. El último informe del 2018 de instituciones penitenciarias es el caso de personas mayores de 70 años, 3,6% de los hombres en prisión superan los 60 años y 2,9% en las mujeres. En ese momento, en el 2018, 79 personas entre 76 y 90 años y 48 entre 80 y 90 años. Tanto hay población muy vulnerable y muy de riesgo dentro de las prisiones en España. Y qué decir de las personas que tienen enfermedades y patologías que puedan complicarse a través de esta enfermedad. Entonces, sí, es verdad que algunas de ellas pueden tener una asistencia peor fuera de la prisión y eso lo tiene que evaluar las juntas de tratamiento a la hora de hacer las propuestas de las medidas de excarcelación. Sí. Hay un par de preguntas que voy a intentar reconducir a porque son una pregunta para el profesor Presno, otra para Abel, y ambas en el fondo se refieren al número de denuncias y a cómo se está produciendo en las denuncias y las detenciones por desobediencia, y en el fondo el profesor Arroyo también lo ha planteado anteriormente, con lo cual, si les parece la pregunta, yo diría que el orden podría ser Miguel, Abel, Luis, y después, por supuesto, puede intervenir quien quiera, respecto a cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están actuando ante esta restricción, tanto desde una perspectiva del tema de si se podrían, es decir, del tema de la libre circulación al ser más un estado de alarma, o desde una perspectiva de cómo se está haciendo en la práctica. Miguel. Sí, muy brevemente. Bueno, el propio decreto que acuerda el estado de alarma prevé de una manera muy genérica en el artículo 20 la remisión al correspondiente régimen sancionador. Y en alguna orden que se ha desarrollado después se ha tratado de concretar en qué consiste este régimen sancionador, porque por una parte las leyes generales de salud y sanidad prevén sanciones para el incumplimiento, pues bueno, de cierto tipo de disposiciones allí previstas, y también luego parece que se va a acudir con carácter general a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Bueno, yo creo que lo que hay que tener primero claro es que lo que están haciendo los agentes de la autoridad es elaborar denuncias. Como saben todos los que nos escuchan, esas denuncias, luego hay un procedimiento administrativo sancionador, es un procedimiento en principio garantista, en el sentido de que aquellas personas denunciadas van a poder presentar las alegaciones que estimen impertinentes. Yo creo que en algunos casos esas alegaciones, porque se pueda justificar que la salida a la calle respondía a alguna razón que igual no estando expresamente prevista era de análoga naturaleza, y esa posibilidad de análoga naturaleza está prevista en el propio decreto, a lo largo de la tramitación del expediente sancionador puede ser que se acaben archivando finalmente, ¿no? Y en su caso, pues si finalmente la autoridad administrativa competente acaba sancionando, pues siempre queda el recurso ante los tribunales.
Ya sé que esto puede ser insuficiente para quien se pueda ver, bueno, asustado porque le llegue a casa una notificación, en algún caso incluso con una sanción relativamente grave, pero bueno, yo le tranquilizaría en el sentido de que de momento solo estamos hablando de denuncias y que hay una serie de recursos administrativos y en su caso jurisdiccionales antes de que esas denuncias pasen a convertirse en sanciones. Es verdad, y aquí hay un ejemplo que yo creo que ha salido a la luz de una persona que incluso comentó que iba a mantener relaciones sexuales con aquella persona con la que tenía una relación afectiva y que aceptó una sentencia de conformidad. Bueno, yo si fuese su abogado le diría que en principio no aceptase esa sentencia de conformidad, pero es verdad que puede ser tentador decir, bueno, pues ya que me van a sancionar, que me sancionen lo menos posible, ¿no? Incluso en el procedimiento administrativo sancionador, como sabéis, hay la posibilidad de, con un pronto pago, pues que la multa quede reducida. Yo creo que aquí el propio decreto habla de proporcionalidad y yo creo que hay que entender de racionalidad en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en su caso luego de las autoridades administrativas que son en última instancia las que tienen que sancionar. Abel. Sí, efectivamente, el grueso de las intervenciones policiales se le están llevando esas denuncias, esa parte administrativa, y la parte penal pues queda para los casos, lo que sucede en la normalidad. Aquellos casos en los que ya es inevitable. Y se estará llevando todo, más que por desobediencia, me imagino que por resistencia e incluso por algún caso, tendríamos que verlo, por algún caso de atentado a agente de la autoridad, en el que ha habido incluso agresiones en ese caso. Algunos datos que tenemos sí nos dicen que unas 100 personas estaban detenidas, 100 y algo, los últimos datos que yo he podido leer o escuchar. Y luego en ese caso también tenemos dos que son interesantes, que uno es incluso en un caso en el que se ha decretado la prisión provisional de una persona que había las órdenes de confinamiento y tal, pues lo había salido en varias ocasiones y al final se le detuvo y acabó, y el juez decretó prisión provisional. Y otro caso de una persona que se escapó de un hospital de Madrid y se le acabó deteniendo en Málaga, que también ha salido por ahí en la prensa. Pero como bien has dicho, el grueso de las intervenciones policiales se lo lleva a la parte administrativa, y en el caso porque hay que ver también en ese sentido la respuesta de cada uno cuando se le identifica, se pregunta, pues al final hay casos en los que la policía actúa de esta manera, pero son los más son casi anecdóticos, yo creo, porque 100 detenciones de lo que llevamos son muy poquitos. Luis, ¿quieres comentar alguna consideración? No te oímos, ¿verdad? Ahora. Y hay que seguir la orientación de Miguel Presno y preocuparnos de modificar y poner al día la ley reguladora de los estados, pero solo el de alarma. Es peor tocar los demás, ¿no? Porque efectivamente, él ha dicho, dice, la ley es del 83, me parece, ¿no? Y hoy tenemos un estado completamente distinto. Y el gobierno ha actuado como si estuviera en 1983, porque la administración autonómica tiene que estar integrada en su funcionamiento en el estado. No. Quizá tuvieran razón los presidentes que protestaban, aunque igual protestaban por otras razones. Pero lo que es absurdo es que la administración se reduzca a la administración del Estado. No le ha hecho caso nadie, porque luego cada cual ha comprado los bienes como ha podido, ¿no? O sea, como los belgas y como los holandeses, que a todo el mundo le engañan. O sea que eso realmente hay que estudiarlo. Hay que estudiar el bien jurídico y su protección frente a este tipo de normas de ataque en el Código Penal, realmente, y también hay que revisar, porque eso es una cosa que ha funcionado aparentemente bien. Yo me ocupé hace unos meses del problema de la participación de las Fuerzas Armadas en la política contra el crimen organizado, porque como era en México donde hablaba el crimen organizado y no el terrorismo. Y parece como que se está cumpliendo el que las Fuerzas Armadas se ocupan de los centros estratégicos que se llaman y luego acompañan a la policía, y para que en vez de ir 4 policías vayan 2 policías, que son los que saben teóricamente cómo operar con los ciudadanos y tienen una preparación específica para respetar derechos, y los militares lo que tienen es otra formación distinta y están de apoyo. Pues también yo creo que el trabajo que se nos abre es notable y va desde lo constitucional y las leyes tan importantes como esta y el Código Penal y el gobierno del mundo, porque
porque esto no se acaba aquí. Si es que habrá gente que esté investigando con virus, por razones inconfesables o por razones incluso oficiales, y habrá que someter a un orden nuevo todas estas cosas. Bueno, pues la verdad es que son muchísimas más las preguntas que hay, tantas que creo que voy a desistir, y casi pediría a cada uno de los ponentes, si os parece bien, que hagáis una pequeña reflexión, digamos, final de 2-3 minutos, sobre todo en torno al futuro y al optimismo o pesimismo. Es decir, aquí se han planteado muchos escenarios muy interesantes. Yo la verdad es que me he quedado con las ganas de preguntar muchísimas cosas. Yo estoy pensando sobre todo con el tema penitenciario, con el tema de la prisión a Cristina, es decir, todo el reto que se nos plantea, la oportunidad, como ella ha planteado, quizá de replantear lo que es. Concebimos la prisión como algo homogéneo, cuando estamos viendo que la forma en la que se aplica, he escuchado una de las preguntas aquí que realizaba, que decía en Venezuela el tema del acceso a Internet, el acceso al teléfono. Yo esto creo que es una cosa que nos vamos a tener que plantear, es decir, realmente qué es esa privación de libertad, porque el ciberespacio está ahí, la libertad del ciberespacio también puede existir. Es decir, son muchos los retos. Luis ha planteado todo el tema del reto internacional, no sé si digamos, la respuesta de cada uno y la reflexión de cada uno podría ser en torno a esa dicotomía optimismo-pesimismo. Es decir, ¿qué creéis que realmente debemos y a la vez qué creéis que se va a poder hacer realmente? ¿Podemos aprender de esto? Y si os parece, con eso pues hacemos una intervención de cada uno de 2 minutos para terminar. ¿Quién quiere, quizá por hacerlo en un sentido inverso, podríamos empezar por Luis? Una reflexión, Luis, de 2 minutos en torno a si eres optimista y pesimista en torno a lo que podemos aprender y lo que podemos hacer en el futuro respecto a esto. Digamos, el moderador pide más optimismo que pesimismo, pero lo dice porque yo soy más pesimista que optimista. Yo no soy de los que piensa que un pesimista es un tipo bien informado, ¿no? No, ahí tiene mucho que ver la dimensión de la voluntad y la superación. Y tenemos experiencia como para contrastar, ¿no? Fijaros lo de las prisiones, ¿no? Cómo es la situación aquí. Pero pensemos en cuál es la situación de las prisiones en América Latina, ¿no? Eso es una tragedia tremenda. Prisiones que no se parecen en nada a las nuestras, gobernadas por el crimen organizado. ¿Qué pasará allí, ¿no? si esto se desarrolla? Tenemos que ser optimistas, pero porque sabemos que las cosas se pueden hacer mejor. Y lo que tenemos que hacer es superar el ámbito de acción del penalista aislado, del constitucionalista aislado, y participar en algún movimiento de carácter internacional que permita llevar ideas razonables y ejecutarlas en la esfera internacional. Y por eso mi idea, como os he dicho antes, es trabajaré y espero que ayudéis en lo posible a difundir este pensamiento de 2 personajes, por decir solo los 2 que tengo más a mano, que es Delmas Martí y su idea de una organización guiada por la brújula, una brújula muy especial que es la brújula de los humanismos, en sentido jurídico, no solo filosófico, y esa metáfora que se llama la Constitución de la Tierra, con un primer frente que posiblemente sea el único posible de ir construyendo una mejor gobernanza de los diversos sectores de la vida internacional. Para empezar, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo es posible que la Organización Mundial del Comercio, porque Trump se niega a nombrar los 3 vocales americanos, deje de funcionar como sistema de protección de los mercados en lo que tengan de dignos, ¿no? Pues habrá que establecer mecanismos de gobernanza y cuando alguien no proponga, pues se queda sin puesto. El problema será otro, será el problema del aislamiento del país que no cumpla, sea China, sea Estados Unidos o sea Rusia. O sea que este asunto internacional tiene todavía más importancia ahora que nunca. ¿Qué? Cristina.
Actívate el micrófono. Ya. Bien, yo no sé si definirme como moderadamente pesimista o moderadamente optimista en general, pero yo creo que yo veo una oportunidad, ¿no? En el sentido en el que, en este caso, esa amenaza no viene por parte de las personas que están privadas de libertad, ¿no? La amenaza viene de fuera. Y entonces, yo creo que entre que la amenaza viene de fuera y estamos ante un grupo especialmente vulnerable, y esa situación de confinamiento que estamos viviendo todos como sociedad y que nos ayuda también o debería ayudarnos a reflexionar en lo que significa la privación de libertad en sí, ¿no? Y esos otros ámbitos a los que alcanza. Yo creo que nos puede ayudar también a dar o a sentirnos en ese sentimiento de empatía que se ha generado, pues a la hora de abordar todo el ámbito de la utilización de la pena privativa de libertad, pues evaluarlo viendo a la otra persona, ¿no? Despojando el resto y abordando el tema como pues eso, un problema de seres humanos, ¿no? Un problema en contexto de la delincuencia, en el contexto de las personas privadas de libertad. No sé si me explico. Yo creo que puede facilitar esa idea de replanteamiento del sistema, ¿no? Me parece interesante lo que ha hecho instituciones penitenciarias, no sé si lo habéis visto en las noticias últimamente, que ha tratado de poner el foco en comportamientos determinados de algunos internos en algunas prisiones de carácter solidario, de cómo se suman a los aplausos, ¿no? A los facultativos, pero también al personal penitenciario, de cómo desde su propio aislamiento llaman a la gente a que lo cumplan, ¿no? En una situación de empatía. Yo creo que eso está bien que se visibilice, ¿no? Y que nos haga acercarnos también a ese ámbito tan blindado y desde un punto de vista más humano, porque eso ayudará a que después abordemos, ¿no? Con mayor facilidad, que es lo que deberíamos hacer, una revisión del sistema del recurso punitivista al ámbito del derecho penal cada vez más sancionador, más en un país donde somos especialmente duros, ¿no? Cuando tenemos una tasa de encarcelamiento de las más altas de la Europa Occidental, con un nivel de delincuencia bastante moderado, ¿no? Entonces yo creo que esto de verdad es una ventana de oportunidad dentro de la tragedia que estamos viviendo para replantear el sistema. Ahora también soy pesimista porque viendo, por un lado, lo matizadas que son algunas de las decisiones que se están tomando en el ámbito descarcelatorio, no en el otro ámbito que me parece muy interesante y bien adoptadas, ¿no? Pero la forma en la que se están adoptando, que es muy matizada y sobre todo casi como excusándose, ¿no? Cómo se ha cuestionado, por ejemplo, también cuando la Administración Penitenciaria catalana ha planteado el ampliarlas al ámbito de las personas que están bajo el artículo 102, casi como una amenaza de que estaban ante un comportamiento prevaricador. Me da una sensación muy negativa por parte de pues, algunos operadores jurídicos, a la hora de que no se han sensibilizado realmente el problema excepcional que tenemos y que solo se puede adoptar con medidas excepcionales y luego en un ámbito diferente deberemos ver si podemos llegar también, que yo creo que sí, al ámbito de la normalidad, de la habitualidad, en la utilización de las alternativas. Muchas gracias, Cristina. Abel. Sí, mi visión es optimista también. No puede ser de otra manera. Y en este caso, pues sobre todo tenemos que aprovechar, como hemos dicho, tenemos que esta crisis para darnos cuenta de muchas cosas y sobre todo hacérselo ver a los políticos en este sentido. Yo creo que podemos aprovechar este tirón para que la ciencia realmente llegue a la política, no solo en el ámbito sanitario, que hemos visto que efectivamente tiene que ser así, sino también en el nuestro, en el ámbito de la criminología, de la seguridad, debemos llegar más. Y en concreto, con el ámbito policial deberíamos aprovecharlo para darle una vuelta al modelo policial que queremos en el siglo XXI, ese modelo que sobre todo tiene que estar integrado en cuanto a la coordinación y la colaboración, la integración de las policías autonómicas, locales. Eso deberíamos pensar y ver qué podemos hacer. Yo creo que esta crisis nos puede ayudar a hacérselo ver a los políticos, que desde el punto de vista de la evidencia empírica pues puede funcionar mejor, y sobre todo el utilizar más y mejor la prospectiva, porque aquí lo dejo, como queda grabado, a lo mejor funciona. Mi vaticinio para la próxima debacle. La próxima debacle no va a ser de un virus biológico, sino que va a ser de un virus cibernético. Y para eso tampoco estamos preparados. El que se nos tumbe, si ahora mismo, imaginaos que ahora mismo nos quedamos sin internet. Yo creo que las revueltas podrían ser importantes e interesantes. Y eso va a pasar. Y no estamos preparados, y se está diciendo desde muchos sitios.
¿Y cómo lo podemos solucionar todo eso? Pues vamos, compro la idea y ya lo había estado leyendo durante este tiempo, tanto a Ferrajoli como del Mas Martí, y me ha gustado mucho que el profesor Arroyo Zapatero lo haya comentado aquí, esa gobernanza mundial, esa constitución de la tierra. Es que es necesario, debemos apoyarlo, sobre todo por lo que estamos viendo y por cómo está y todo lo que está sucediendo. No olvidemos que los problemas son globales y cada vez, y esta crisis nos lo ha demostrado, y esos problemas globales nos afectan a cada uno de nosotros, porque la siguiente gran crisis puede ser la del cambio climático, la tenemos ahí y se nos puede ir al carajo el planeta. No es que un bicho microscópico nos mate, no, es que nos podemos ir al carajo todos. Y esos son mis vaticinios. Pero ya os digo, yo creo que debemos ser optimistas y sobre todo apostar más por ese humanismo y lo que se ha comentado aquí, esa constitución de la tierra es necesaria. Muchas gracias, Abel. Antonio. Sí. Bien, ¿se me escucha, no? Sí. Yo soy, como diría el presidente Zapatero, un optimista antropológico. Es decir, yo soy optimista por naturaleza. Yo siempre pensé, por cosas que hemos escrito hace años con expertos, que esto iba a llegar antes del 2030, pero no tan pronto. Es decir, podría haber sido un Pearl Harbor cibernético o algo así. Ha llegado esto, pero yo pensaba que iba a ser más tarde y nos ha venido bien. ¿Por qué? Porque en los últimos, este proceso de desglobalización o globalización descontrolada ha llevado al vaciamiento del Estado, a la que todos contribuimos, con BlaBlaCar, con Airbnb, banca online, es decir, estamos desmantelando estructuras de intermediación. Es nosotros con el mundo. No hay estructuras de intermediación. Y eso ha supuesto empoderar a grandes corporaciones globales y debilitar al Estado. En el propio caso de España, con un proceso de centrifugación loco de competencias en autonomías, donde prácticamente no queda nada de núcleo central. Creo que nos ha venido bien, sobre todo a España, porque cuando los ciudadanos tienen problemas hacia el Estado, y el Estado ha estado a punto de no encontrarse si esto hubiera pasado dentro de una década. Por lo tanto, creo que nos ha venido bien, y esto va a hacer la parte optimista que reevaluemos el papel que queremos darle a la cosa pública, a la red pública. ¿Qué importancia debe tener? Porque cuando todo colapsa, el Estado es lo que permanece. Y la segunda idea es que tenemos que avanzar en las políticas de prevención, políticas de seguridad, políticas públicas de prevención, de análisis, de perspectiva, de reflexión. Decía Abel antes que el ejército es el único que está funcionando bien, la policía también, pero el ejército es la única estructura que se dedica a intentar que su negocio no exista. Es decir, los militares te dicen que quienes no quieren guerra son ellos, porque los primeros que se mueren son ellos. Por lo tanto, ellos se dedican a hacer estrategias, planificaciones, ejercicios, maniobras, simulaciones. De estar preparados. Estamos de la prevención, porque evidentemente la prevención es cara, pero ¿cuánto nos vamos a dejar en esta crisis? ¿El 6, el 10% del PIB? La prevención. Por tanto, creo que una de las lecciones aprendidas es que tenemos que invertir muchísimo en prevenir, en dibujar escenarios, porque no es momento de diseñar el sistema de crisis. Cuando llega la crisis es el momento de poner en marcha algo que ya está engrasado y pensado en la creación. Muchas gracias, Antonio. Y Miguel, para terminar. Sí, yo antes al principio empezaba con una película que quiero volver a recordar ahora, ¿no? En un momento de la película hay alguien que dice, yo no aguanto este sin Dios, pero finalmente amanece, ¿no? Que no es poco, ¿no? Y yo quiero quedarme con ese mensaje, ¿no? Por una parte, la constatación de nuestra vulnerabilidad. Si no somos estúpidos, y según Chipola el estúpido es el ser más peligroso porque se hace daño a sí mismo, además de hacerlo a los demás, si no somos estúpidos tendremos que aprender de esta situación. España como país, la Unión Europea, esto es un gran reto para la Unión Europea y en general para el mundo. Eso que decía Beck de la sociedad del riesgo global se ha comprobado en este momento, ¿no? Y desde un punto de vista positivo, y ya concluyo, me parece también que en el ámbito jurídico y no en otros ámbitos se está empezando a visibilizar y a articular legalmente la tutela de los grupos vulnerables. El concepto de vulnerabilidad ha tardado bastante en llegar al ámbito del derecho. Ahora ya tenemos bastantes leyes que hablan de personas y grupos vulnerables y el propio decreto del estado de alarma dice que hay que tener una atención especial a los grupos vulnerables, porque son los más afectados
en situación como esta, y estoy pensando en las personas mayores, me parece que es terrible lo que está ocurriendo a la gente mayor en nuestro país, pero también en los niños, en la gente que está en los centros de internamiento de extranjeros y en general nosotros mismos, porque todos somos potencialmente vulnerables, ¿no? Entonces yo espero que esto, en fin, no podemos permanecer inmunes a esta situación, y yo creo que es muy importante el papel de la sociedad, no solo yo creo que tenemos que verlo como un problema de todos y no algo que tienen que solucionar nuestros representantes políticos, ¿no? Esa idea de no nos representan, desde luego no puede ser algo que salga de esta situación, y yo creo que como en nuestro caso, como personas que nos dedicamos al ámbito académico, pero sobre todo como ciudadanos, tenemos que pelear y exigir para que esto no pueda volver a ocurrir. Muy bien, pues muchas gracias a todos.